Buenos días, les habla César Rojas. Estamos con el doctor Humberto Abanto en una entrevista para Expreso sobre criminalidad organizada, pero vamos a aprovechar para hablar del caso Cócteles, de temas de lesa humanidad, porque el doctor Abanto está en todas. Entonces, doctor Abanto, buenos días. Buenos días, César, ¿cómo está? Doctor, lo encontramos en medio de la audiencia, para retomar un poco, lo encontramos en medio de la audiencia del caso Cócteles. Se acaba de caer el extremo donde a su colega Arsenio Oré lo estaban investigando por obstrucción a la justicia, y ahora acabamos de ver en la audiencia que esto podría extenderse a otros abogados imputados por el fiscal José Pérez. No solo abogados, también defendidos. Por ejemplo, Jaime Yoshiyama fue incorporado por obstrucción de la justicia por haber hablado con Arsenio Oré. Cuando fue a hacerle una consulta jurídica, resulta que eso era el indicador de una instrucción de obstrucción. Sí, y el fiscal que inició dando un discurso contra el Tribunal Constitucional y la sentencia, finalmente entendió que la sentencia tiene que cumplirse. Entonces ha aceptado que se aplique literalmente, y por lo tanto ha planteado que se aplique solamente a Arsenio Oré. Doctor, acá para retomar rapidito, el fiscal Pérez dice: el abogado Arsenio Oré ha cometido actos que obstruyen mi investigación. Sí. Entonces, si él es el agraviado, él ha debido pedir que otro fiscal investigue el tema, no el mismo ponerse a investigar al ser agraviado y fiscal al mismo tiempo. Más o menos esa ahí es la hay figura. un tema además muy grave, porque nosotros, Juliana Loza y yo, el 2018 y el 19, en una apelación ante la sala que presidía el juez Aguanay Calcín, fuimos muy claros en indicarle que era un peligro que el fiscal investigara la obstrucción de la justicia. Y en un fallo, él puso que no había ninguna norma legal que impidiera al fiscal investigar este caso. ¿Quién fue el juez? César Octavio Saguanay Calcín. El presidente de la Corte. El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal y O sea, él aplicó al revés la norma de que todo funcionario no puede ir más allá de lo que le permite la norma. No, además que si tiene un interés, y en este caso, ¿quién se estaba viendo perjudicado? El agraviado es el Estado, pero quien vería perjudicado su trabajo era el señor Pérez. El señor Saguanay nos dijo que no había ninguna norma que impidiera eso. Y ahora el TC lo ha el dejado Tribunal mal parado a Constitucional Saguanay. le ha hecho recordar que existe una cosa que se llama la objetividad, que impide que quien tiene interés en un proceso sea pues quien lo conduzca. Son procesos, son pasos de la educación que tienen que tener algunos de los magistrados por su falta de conocimiento del derecho fundamental. Es como, por ejemplo, supongamos, la fiscal Marita Barreto tiene problemas con unos periodistas de un medio, y ella misma los denuncia, ella misma los investiga. Ella misma los investiga, sí. Lo mismo ha hecho Pérez. Lo mismo está pasando con Mateo Castañeda. A eso le iba a por preguntar. Ejemplo. Entonces yo creo que en este momento Mateo Castañeda tiene un motivo fuerte para pedirle al juez de la investigación preparatoria que lo separe de esto. O en todo caso lo podría investigar otra fiscalía. Está bien, pero no el mismo fiscal. Y esa misma fiscal está pidiendo prisión preventiva. Juez y parte pide prisión preventiva. Claro. Entonces ya es muy bueno el mensaje que ha mandado el Tribunal Constitucional en este caso. Ya el señor Pérez ha depuesto su resistencia, ha admitido además en su última intervención de que habría por otros mecanismos procesales la forma de extender los efectos a los demás afectados. En vez de que cada uno vuelva a ir al TC y demoremos. No, yo le expliqué además que no era necesario, porque el artículo 150 del Código Procesal Penal faculta al colegiado a declarar la nulidad cuando se ha violado un derecho fundamental, y ya el tribunal ha dicho que se ha violado un derecho fundamental, el derecho al debido proceso. Entonces lo único que tiene que hacer el tribunal es decir: sí, cumplo con esto, pero además, habiéndose establecido la violación de los derechos y esta siendo homogénea para todos los demás, anulo todo y todo el mundo se va de acá por obstrucción y se irá a otro procedimiento. Pero continuaría el caso, por supuesto, lavado de activos. Sí, eso tiene que cumplir. Y por organización criminal. Doctor, básicamente el tema central, bueno, sin excluir los otros, es de organización criminal. El más importante en realidad es lavado. Como lo ha dicho Pérez hoy día. El cargo verdadero es de lavado. Claro, pero ahora, bueno, como que se ha manoseado, según algunos juristas, creo que según su criterio también, la figura de organización criminal. Ahora se reúnen en otros casos, pues una persona llegada a un funcionario y supuestamente recomienda a sus amigos para que entren en un ministerio, para que entren en el IPD, y eso ya es organización criminal también, según una fiscalía. Así es. Hace poco se ha cambiado la ley. ¿Qué decía la ley anterior, que me parece personalmente que se estaba aplicando mal?
y cómo se aplicaría la nueva ley. A ver, es puntual. Han habido una serie de mentiras a propósito de esto. La primera gran mentira fue la que dio el fiscal Chávez Cotrina acerca de que nadie sabía de dónde habían sacado esto de tomar control de una cadena de valor de una economía o un mercado ilegal. Yo le contesté inmediatamente y con pena tuve que ver que no había revisado. En ex le dije, revise usted el fundamento 18 del acuerdo plenario 8-2019 y va a encontrar que fue la Corte Suprema quien, recogiendo una posición del glosario policial, asume que se necesita que la organización criminal se inserte en la cadena de valor de una economía o un mercado ilegal. ¿Por qué es esto necesario? Porque de otro modo, como está pasando, 3 personas se ven involucradas, por ejemplo, en un pedido de que le den un cargo a alguien y tienen una organización criminal. 3 muchachos roban una bicicleta y tenemos una organización criminal. 3 muchachos roban una bolsa de caramelos y también tenemos una organización criminal. O sea, hace como un mes un congresista, Américo Bonza, creo que fue, mencionó de que había casi 1 millón de personas. No, casi hay 1 millón de personas. Casi 1 millón de personas, no sé si se repiten con algunos, ¿no? Que están investigados por organización criminal, al parecer, por este tipo de casos menores. Pero ahora, imagínense, ahora dividan eso en un número razonable, ¿no? Si usamos la base de 3, tenemos más o menos 300.000 personas, 333.000 casos de organización criminal. Más de 300.000 organizaciones criminales en el Perú. En el Perú, además, yo interrogué al señor Colchado en un caso. El señor Colchado, muy orgulloso, me dijo que él había desactivado 100 organizaciones criminales. Oh. Y escuché a Martín González, a quien he defendido, decir que él también había desactivado 100 organizaciones criminales. Escuché al señor Chávez Cotrina decir que su fiscalía había desactivado 200 organizaciones criminales. 400 organizaciones criminales. En el Perú hay 400 organizaciones criminales. No las hay en México, no las hay en Colombia, no las hay en Estados Unidos, pero aquí hay 400 organizaciones criminales. Este tema de organización criminal supuestamente, bueno, por lo que yo sé, había empezado para narcotráfico. Debe ser narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, trata de personas. Lo que se llaman mafias. Por eso, las mafias, para eso se creó. La ley de organización criminal, ley de crimen organizado y la figura de organización criminal tiene una inspiración, que es la ley RICO en los Estados Unidos. Yeah. Y la ley RICO fue aprobada para combatir a la mafia italiana. Particularmente estaba la familia Gambino asolando Nueva York. Y sacaron la ley para acabar con este problema. Fue un proceso de aprendizaje que duró 40 años, desde los tiempos de Al Capone hasta que se da la ley RICO. Aquí no, aquí hemos hecho una ley que es tan vaga que al final, y lo he dicho con claridad, que aquí planteo 2 cosas que tienen que quedar claras. 1, en el mismo periodo de estos que defienden una ley que supuestamente era perfecta y que no debía tocarse, el Perú se ha visto atravesado por el crimen organizado. El crimen organizado campea en el Perú. Mientras que se han dedicado a cazar a funcionarios rapaces y a políticos opositores. No, porque grandes cabecillas del narcotráfico, de la minería ilegal no han caído en los últimos 10 años prácticamente. No han caído, ¿no? Y la trata de personas, y tampoco hay tala ilegal, o sea, esas cosas no se dan. Solo el tráfico de armas, que nadie habla de eso. También, no solo hay organizaciones criminales, y el Perú, o sea, las bandas están armadas. Y en cambio en el Perú, las organizaciones criminales han sido formadas a partir de entidades estatales y de partidos políticos. Mientras el crimen crecía. Y lo he dicho la vez pasada con Rafael Rey, lo repito aquí. ¿Quién está ganando dinero con el crecimiento del crimen organizado? Mientras nos entretienen persiguiendo políticos y funcionarios. Porque si los fiscales son tan rápidos para pensar mal, ¿por qué no podemos pensar mal nosotros también? Los presupuestos. Pero ¿quién está ganando? No solo presupuestos. ¿El crimen organizado le está pagando a alguien para que lo deje prosperar? Mientras nos entretienen con el famoso cuento de los políticos y de los funcionarios. Porque, a ver, o sea, no me van a decir que el crimen organizado, el auténtico crimen organizado, no busca
no busca garantías de impunidad, como le gusta decir a la izquierda Claro. caviar. Y ahí esas garantías de impunidad, ¿se regalan o se compran? Entonces, ¿quién está entreteniendo al país en una absurda persecución de funcionarios y políticos que podría hacerse de otra manera? Y en el caso de los políticos no debería darse de ninguna manera, y en el caso de los funcionarios puede darse sin necesidad de armar estos escándalos. Mientras, pregúntenle a los comerciantes de Lince, por ejemplo, si están seguros. No, tiene razón porque, bueno, muchas veces los fiscales, a veces los mismos policías, pero más los fiscales, los jueces, liberan delincuentes en flagrancia. No sé si usted ha visto el caso hace poco, por poner un caso breve pero flagrante. Hay un sujeto que para entrando a las redes sociales de colegas mías, de periodistas, y les insinúa sexo, las amenaza si no le hacen caso, si lo rechazan, le manda imágenes pornográficas. Este señor hacía eso y le ponen una restricción de no comunicarse ni acercarse. El señor vuelve a entrar a sus redes y vuelve a escribirle a una colega. Y la fiscal, o sea, es un acoso flagrante el que hace. O sea, no solamente le escribe, hola, ¿cómo estás? Le dice, te voy a matar, quiero hacerte así, ¿no? Y viene el fiscal y solo lo acusa por desacato cuando hay un acoso flagrante. La jueza viene, bueno, dentro de su discrecionalidad, no sé, tal vez pudo haberle preguntado por qué no incluye esto como acoso, y le dan 5 años de prisión suspendida. A la semana el señor vuelve a hacer lo mismo y ahora ya se escapó. O sea, si eso pasa con un simple acosador, que él le había escrito a la chica al último, yo conozco todas las cochinadas de la jueza y de los fiscales. Entonces esas mafias pueden conocer más cochinadas de los jueces, de los fiscales, incluso de los policías. O comprarlos. Ajá. O comprarlos, lo que digo claramente. ¿Alguien está ganando dinero con esto? ¿Con la inseguridad del país? Porque nadie investiga mucho a esos jueces y fiscales que liberan, ¿no? Nadie investiga si tienen una casa, un carro. Y nadie investiga esta política de entretenernos con políticos y funcionarios mientras la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas. Se supone, según los datos internacionales, que hemos ocupado ya el primer lugar en la exportación de cocaína. ¿Cómo pasó eso en estos años maravillosos de la ley perfecta? ¿Cómo ocurrió eso? Eso ocurrió gratis. Doctor, por organización criminal, ¿cuánto es la pena? Hasta 25 años. ¿Entre cuánto? Más o menos 8 mínimo, creo. Si de 8 a 25 años. Entonces, esto facilita, por ejemplo, que un fiscal encuentre tráfico de influencias, pero al incluir organización criminal pueda pedir prisión preventiva, no por lo menos eso, como excusa. No solo eso. Lo primero que va a pasar es que tiene usted la posibilidad de ser investigado 9 años. 3 años de diligencias preliminares de investigación, 3 años de investigación formalizada que se pueden prorrogar por 3 años más. Esto gracias a una interpretación perversa que hizo la Corte Suprema de darle a las diligencias preliminares de investigación que no debían durar más de 20 días, prorrogables por 20 más, no podían durar más, darles el mismo plazo que a la investigación formalizada. Porque eso les encanta a los jueces, tener procesos extensos que nunca terminen, ¿no? Y los fiscales también. Eso es uno. Y dos, tiene usted el altísimo riesgo de que le pongan prisión preventiva, porque uno de los factores para que le den prisión preventiva es que usted sea miembro de una organización criminal. La prognosis de la pena. No. Aparte de la prognosis de la pena, el hecho de ser parte de una organización criminal. Esa ley está mal redactada, ese código está mal redactado en ese aspecto, porque tiene gravedad del daño causado, o sea, usted ya es culpable. Falta de voluntad de reparación, o sea, usted es culpable. Y además, miembro de una organización criminal, usted es culpable. Entonces, para eso lo hacen. Doctor, y para hacer un disclaimer, para precisar, usted está defendiendo a personas que están imputadas por estos cargos. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos que usted está llevando? Yo tengo el caso de Jaime Yoshiyama, el caso de Heiner Alvarado, tengo el caso de Martín González, tengo varios casos. En el caso de Heiner Alvarado ya lo vi bien interesante. A él se le detuvo, la policía lo rodeó cuando no había todavía notificación. La resolución. Va al Poder Judicial, el Poder Judicial dice, bueno, efectivamente se violaron los derechos cuando lo cercaron al señor, pero bueno, ya está preso, que se quede. Hace menos de un mes, 2, 3 semanas, en el caso de Miguel Girau y otras personas que supuestamente eran cercanas a la fiscal Patricia Benavides, Miguel Girau ha estado en prisión preventiva como detención preliminar 15 días
Y de ahí lo han extendido a 3 meses. 48 días, 2 meses y medio, casi 2 meses. Casi 2 meses en la nada, en el limbo. Ya, y el juez dice, sí, efectivamente se han violado los derechos del señor Girao y de los otros, pero no los liberen, déjenlos ahí en unos días. Resuelva rápido. ¿Y qué se ha hecho? Violar nuevamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el juez lo que ha hecho son sesiones que comenzaban a las 9 de la mañana y acababan a las 5 de la mañana del día siguiente. Claro, a lo que yo voy es algo parecido a lo de Pérez. O sea, el juez determina, el juez, no sé el término, el juez que ve la garantía. Yeah. El juez determina, sí, se han violado los derechos del señor, al juez que está llevando el tema preparatorio, apúrese. Pero el juez está diciendo implícitamente, este juez está llevando mal el tema. No debería decir que se vaya otro juez y que lo liberen al señor. No tenemos una cultura de defensa de los derechos humanos. Lo que un juez en un país civilizado habría hecho es poner a esa gente fuera y decir, es responsabilidad suya. Acá hay un dato importante. ¿Por qué los fiscales esperan el último día de la detención preliminar para pedir la prisión? Porque tienen esta facilidad. Porque saben que los jueces van a dejar a la persona. No hay una norma expresa. Y si esa norma expresa existiese, nadie puede estar privado de la libertad por una privación prescriptiva, es decir, porque esté mandada por la ley. Porque las privaciones de la libertad son casuísticas. No pueden ser mandadas por una ley. Pero sin embargo, los jueces hacen eso. Y lo hacen porque los fiscales tienen esa práctica. Y el tema es que ese mismo juez que ha vulnerado los derechos y se ha excedido, dicen ya, usted mismo resuelva. Por lógica, el juez le va a dictar la prisión preventiva. Se va a apurar en meterle la prisión. Porque no va a decir, me he equivocado, los he tenido 1 mes, 2 meses, ahora sí lo suelto. Pero hay algo más grave, César. Ese juez es el que está obligado a defender los derechos del imputado. Claro. El juez que viola los derechos del imputado es el juez al que la ley le encarga la tarea de defender o tutelar los derechos del imputado. O sea, por ejemplo, esto fue diferente al caso de Concepción Carhuancho. A él lo retiran de la investigación preparatoria, lo reemplazan por Zúñiga. Lo recusaron y sale. Sale el señor Carhuancho, Concepción Carhuancho, y bueno, aparecen otros casos emblemáticos. El último ha sido en este de Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte. Los manda a detención preliminar y la sala superior por unanimidad dice, no, esto ha sido arbitrario, se anula. No, él no da la detención preliminar. La detención preliminar la da otro juez. ¿La otro juez Leodán, creo que fue? No, creo que fue el doctor Chávez Tamariz, creo. El que dio la detención preliminar. No fue. No me acuerdo. Perdón, el de Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte. Bueno, fue Carhuancho. Sí, el mismo Concepción Carhuancho. El mismo Concepción Carhuancho. Bueno, creía que era otra persona. Ya. ¿Qué mecanismo hay para estos jueces? Que bueno, tal vez no sean delincuentes, pero... No, Chávez Tamariz fue el que dio la orden en el caso de los asesores de... La primera. De la señora Benavides. Del allanamiento. La primera. La siguiente ha sido el doctor Justiniano, si no me equivoco. El doctor Justiniano. Ya. ¿Qué se puede hacer contra estas violaciones de los derechos que incluso, por ejemplo, supongamos que estas personas sean culpables? Pueden hacer un habeas corpus y pueden anular el caso o pueden hacerlo retroceder. Lo que tiene que cambiar es lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña reforma constitucional para que el amparo contra resolución judicial vaya en directo al Tribunal Constitucional a una sala de urgencias. Ya. O sea, yo creo que ya es el momento de incrementar por lo menos el número de jueces del Tribunal Constitucional. Ajá. Por lo menos subirlo de 7 a 9 o, si se puede, hasta 11. Para hacer 3 salas, 4 salas. Para que haya 3 o 4 salas y para que haya una sala de urgencia. Que pueda haber 2 temas, libertad personal y asuntos electorales. Porque en el Perú el amparo electoral no existe. En la práctica. Usted tiene derecho a un amparo electoral, pero no se lo van a resolver en el tiempo. Cuando se dé, cosa diferente. Cuando se dé ya habrá terminado el proceso electoral y usted estará muerto. En los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven que los cuestionamientos ante la Corte Suprema se ven inmediatamente cuando se trata de materia electoral. Acá no se hace así. Y eso hay que ponerle una ley. Y segundo, una sala para que vea libertades, el tema de libertad personal específicamente por mandatos judiciales. Entonces yo sí creo que viene el momento de pensar en una reforma de la Constitución para permitir que el tribunal se ensanche y se proteja con mayor efectividad la libertad de las personas. Doctor, regresando al tema... Pero ojo, un dato más. Lo que hay que hacer también es modificar este código, el Código Procesal Penal. Los fiscales y jueces pueden violar las reglas del código y solamente trae responsabilidad administrativa. No, señor. Aquí, cuando la violación es grave, por ejemplo, he detenido 48 días a una persona sin mandato legal de privación de la libertad, sin un mandato judicial de privación de la libertad, lo que yo tengo que hacer es mandar a ese señor
por falta muy grave a la Junta Nacional de Justicia o al órgano de control, puede que cambie mañana, pero esa falta no se puede quedar en una amonestación, claro. Por ejemplo, en un llamado a atención. Yo le cuento, yo ayer estaba en un evento del Poder Judicial, una especie de capacitación para periodistas. Y en un momento una jueza nos dice pues que los periodistas tenemos que ser responsables porque a veces pues, publicamos mentiras, tergiversaciones, que es verdad, a veces pasa. Pero yo me preguntaba, nosotros en un momento podemos dañar el honor de una persona, podemos sacar una nota rectificatoria, o nos pueden querellar y podemos ser sentenciados, pero ellos meten presa a la gente. Así es. O sea, ¿qué es peor? Dañar el honor de alguien que en cierta manera se puede compensar, pero meter preso a alguien, aparte del sufrimiento psicológico, pues hay gente que lo mete en presa y lo golpean, lo violan, lo matan. ¿Cómo se puede quedar en el Poder Judicial un juez al que le revocan constantemente los mandatos de prisión? ¿Cómo se puede quedar en el Poder Judicial jueces supremos, superiores o especializados a los que el Tribunal Constitucional les anula mandatos de privación de la libertad porque han violado los derechos de la persona? ¿Cómo se puede quedar esa gente en el Poder Judicial? Esa gente tiene que ser echada. O sea, si queremos una cultura de defensa de los derechos humanos, esta defensa de los derechos humanos tiene que venir acompañada de sanciones drásticas al que viole derechos fundamentales. O sea, no debería quedar en el sistema judicial peruano un solo juez al que el tribunal le haya fulminado una decisión por violar los derechos de un imputado. Doctor, y siguiendo con el tema de organización criminal, en un momento usted me comentaba, doctor, si necesita hacer una pausa, nos avisa. No. En este tema de organización criminal me mencionaba pues que se podría pues poner en esta figura a gente que roba bicicletas, gente que roba celulares. Hace cosa de 6 meses creo, hubo aquí en el Hotel El Dorado, creo que ahí capturaron como a 300 personas que supuestamente manejaban una red de extorsión, un call center. Un consorte de extorsión. Al otro día liberaron a 200, a los 3-4 días liberaron a 90 y creo que se quedaron 3 o 4 nomás, si es que ya no salieron. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí fue, en cierta manera, la policía un poquito más que la fiscalía. Ahí tienen una economía ilegal. Porque aquí hay que corregir al señor Chávez Cotrina nuevamente, que ha dicho, no, ahora, por ejemplo, solo quedaría tráfico ilícito de drogas en organización criminal, eso es un disparate. ¿Quién le ha dicho al señor Chávez Cotrina que la tala ilegal no forma parte de una cadena de valor en un mercado ilegal? ¿Quién le ha dicho que la trata de personas no forma un mercado ilegal? ¿Quién le ha dicho que la minería ilegal no forma parte de un mercado ilegal? Doctor. Y conforma una economía ilegal. ¿Por qué tienen que mentirle a la gente? Porque lo que no entiendo es por qué agentes del Estado tienen que mentirle a los ciudadanos para mantener unas leyes que en realidad ponen en peligro al ciudadano. Doctor, una consulta. Usted está en el tema cócteles, ha seguido el caso La Bajada, Odebrecht. ¿Por qué a Odebrecht, a OA no se les investigó en la Fiscalía de Crimen Organizado? Porque se quiso construir, esta es mi opinión, no tengo pruebas, pero esta es mi convicción. Se formó un aparato originalmente con el propósito de hacer una investigación seria. Y luego este aparato giró para convertirse en un instrumento de facilitación de la destrucción de un Congreso adverso a un gobernante que les era simpático. Así de sencillo. Doctor, pero desde el punto de vista de los fiscales, del Ministerio Público, si vemos que Odebrecht ha hecho esto, tiene cabecillas, todo eso, que ellos mismos lo han admitido, esa estructura, ¿no debe investigarlo la Fiscalía de Chávez Cotrina? Pero Hamilton no, porque él ve otros temas, él ve usualmente narcotráfico. Pero Hamilton Castro iba en el camino correcto. Hamilton Castro quería que Odebrecht llegara a la investigación no a través de las autoridades brasileñas, sino directamente. Fueron otros los que decidieron que se haga a través de la cooperación brasileña. Y ya hemos visto lo que pasó. Doctor, justo la semana pasada sacamos en Expreso el contenido de un acuerdo primero que había firmado Rafael Vela. En su momento se había hecho, hemos firmado un acuerdo de cooperación. Pero dentro del acuerdo de cooperación ya se incluía no imputar a Odebrecht por lo que diga, por lo que se derive de ahí, incluso por otros delitos, que eso es una parte que nos hemos reservado para un nuevo informe. Usted en 5 días podría leer todo el expediente de Odebrecht y sentarse con Odebrecht a
No, pero es que lo que ocurre, ¿no? a ver, yo creo que en un momento era muy fácil, todo estaba para construir estos fantásticos héroes del mundo Marvel, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ya, los brasileños ya prácticamente resolvieron el caso. En cierta manera. Recibo Había a sus algunos. testigos, quedó como un héroe, y no supe, o probablemente sí supe y me quise hacer el que no sabía, que había unas coordinaciones que quedaron en evidencia a propósito de la operación spoofing en Brasil, unas coordinaciones indebidas entre el juez Moro y Deltan Dallagnol, que era el fiscal a cargo del caso, en la que el juez le decía, haz esto o haz aquello para que, para que yo te pueda dar tales medidas. Vamos a poner un ratito. De eso, cuando se descubren en la operación spoofing, pone en evidencia las coordinaciones entre Sergio Moro y Deltan Dallagnol, finalmente la Corte Suprema de Brasil anula todo, elimina todas las pruebas, todo fue mal recaudado, todo se contaminó. Y antes, además, hay que recordar, la propia Odebrecht, ya no honor, demanda a Marcelo Odebrecht por haber hecho dos cosas: haberse pagado a sí mismo y haber constituido una planilla dorada para que se pague a ejecutivos de esa empresa para que sean colaboradores eficaces. O sea, les pagó para que declaren. Entonces, obviamente no iban a declarar en contra de los intereses de Odebrecht, ¿no? Eso fue lo del hijo, ¿no? Claro, entonces todo eso ha producido la caída del caso en Brasil. Si el caso acá se construyó como un reflejo de Brasil, ¿qué va a pasar con este caso? Ya se está cayendo. Por eso. Entonces, Barata no va a venir. Vamos a un juicio en la... O sea, si ya, por ejemplo, ha pasado una cosa muy curiosa. En el requerimiento de prisión preventiva de Jorge Barata, la fiscal Mori dice cosas muy graciosas. Dice que Barata no tiene bienes en el Perú, no tiene cuentas en el Perú, no tiene domicilio en el Perú y no se conoce su domicilio en Brasil. Y yo creo que ahí falta hacer una pregunta puntual. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿De la defensa de Barata? ¿Quién lo autorizó a retirar sus fondos, tanto de CTS como de sus cuentas bancarias? ¿Quién lo autorizó a vender sus propiedades? ¿Quién lo autorizó a irse a Brasil? ¿Y quién una vez en Brasil no le ha pedido que fije su domicilio apropiadamente? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ante el requerimiento de prisión preventiva, el juez le dice, tengo que notificarlo. Se ha notificado a su abogado, pero no se ha notificado a él, tengo que notificarlo a él. El abogado no estaba personado todavía en ese caso. Tengo que notificarlo a él. Y miren la parte graciosa. Está suspendida la cooperación judicial Perú-Brasil en el caso Lavallato. No se le puede notificar. No se le puede notificar. Ajá. Doctor, y para terminar, ¿cuáles son las ventajas de esta nueva norma sobre el crimen organizado? Que va a concentrar la lucha contra el crimen organizado donde tiene que estar, que es en las economías y los mercados ilegales. Vuelvo a repetir, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tala ilegal, minería ilegal, tráfico de órganos, todas esas cosas van a poder ser efectivamente perseguidas, en vez de que los fiscales estén perdiendo el tiempo en la cacería de funcionarios y políticos. Claro, pero ¿cuáles son más o menos las precisiones que ahora hay que La tener? precisión más importante ha sido justamente señalar que la organización tiene que estar orientada a tomar control de siquiera un eslabón de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. O sea, ya no basta con que se junten 3 personas y se propongan cometer un crimen. Con eso no basta. Doctor, hace poco creo que salió una ley más o menos en ese sentido respecto a los partidos políticos, ¿no? Sí. No sé si de organización criminal o si eran... No, eliminaba organización criminal para los partidos políticos. Para los partidos políticos. Ahora, un partido político que sea usado por alguna gente para delinquir, aprovechando sus nexos, su poder, el partido en sí no es una organización criminal. Pero pongámonos el caso. Yo soy un narcotraficante, una persona que maneja drogas. ¿Tomo el control de un partido? No.
fundo un partido. Fundo un partido, tomo Agarro a alguien de fachada y fundo mi partido César Rojas por el Perú. Es un partido formado como organización criminal. Podría darse ese caso. Pero agrego una cosa. Suponga que gente de buena fe se incorpore a ese partido. No solamente cómplices, sino gente de buena fe se incorpora a ese partido. Claro, pero yo podría en un momento, si investigo y llego a tener las pruebas como fiscal, como juez, desaparecer ese partido por su origen criminal. Pero es que depende, hay que tener cuidado, hay que recordar que los partidos en el Perú tienen un estatus especial en la Constitución. Claro, a lo que yo voy es al origen. Si yo como organización criminal formo un partido de fachada para seguir manejando mi organización criminal. Ya, pero es que lo que quiero decir es esto. ¿Qué pasa si se incorpora gente inocente que no tiene nada que ver con la actividad delictiva? No, simplemente le hablo de anular un partido. Pues es que para anularlo yo también estaría anulando el derecho de gente que no está involucrada en el delito. Es decir, hay un derecho de participación política. Por eso es que es un grave error el planteamiento que hace el Ministerio Público. Cuando dice, organizaciones criminales se enquistaron en partidos, ¿no? Para desarrollar su plan criminal. Ok. Y al mismo tiempo convierte al partido en tercero civilmente responsable. Y lo acusa por los delitos de la pregunta. Total, ¿es lo mismo? O sea, la organización, esta organización enquistada y el partido son lo mismo, son dos cosas diferentes. En ese caso, el partido no es una víctima de esta organización que la ha cooptado. ¿Y cómo puede ser que la víctima sea tercero civilmente responsable de los crímenes de su victimario? No razonan. Y esto lo único que demuestra es que el propósito era acabar con los partidos. Claro. ¿Por qué no pasó eso con Fuerza Social? Bueno, ya no existe tampoco. No, pero ¿por qué no pasó en eso? O sea, ¿por qué no se planteó? A ver, por $200,000 en el APRA, todos están procesados. Toda la dirigencia prista, e inclusive algunos que no son dirigentes, algunos que solamente eran parlamentarios. En Fuerza Popular, toda la dirigencia está comprendida también como organización criminal. Y se supone que era $1 millón. En el caso de Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación, también todos los dirigentes están investigados por organización criminal. Y se habla de $200,000 que le dieron en una campaña. La señora Villarán ha recibido $11 millones y no hay organización criminal. Eso solo lo hicieron ella y José Miguel Castro. Sí, pues y el otro Prado, que creo que ya lo sacaron. No, Prado está afuera. Pero, ¿de verdad ustedes creen que estas dos personas pudieron mover $11 millones en una campaña, comprar paneles, todo? ¿Y solo ellos dos? Ahora ese es un caso especial, creo que hay como 5 o 6 carpetas de lo diferente, una de Rutas de Lima, otra de Línea Amarilla, otra de lavado, otra de corrupción. Así es. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es evidente. Es algo parecido a lo de Toledo, ¿no? Yo quería destruir a unos y no tocar a otros. Y para eso necesitaba un tinglado legal. El tinglado legal fue organización criminal, donde yo podía meter lo que me diera la gana. Y deformar lavado de activos, porque convertí los aportes a campañas en lavado de activos. Yo termino inventando disparates. El señor Rasmus se robó a sí mismo para darle la plata a Yoshiyama y que la lave. El señor Romero, con la aprobación del grupo económico al que pertenece, hacía un aporte y resulta que le robó el dinero al grupo para el que representa. Cuando no hay una denuncia, nada. No, hay un archivo que es peor, porque hubo una denuncia que hizo el señor Arbizu y esa denuncia ha sido archivada. En el caso del otro de la Confiet también, incluso. Y en el caso de Chicho Briceño, y le ha pasado lo mismo. Entonces, dígame, ¿esto de verdad era una investigación por crimen organizado y lavado de activos? ¿O era un operativo para destruir a la mayoría parlamentaria de ese momento y a sus aliados? ¿Y qué le parece que ahora Pérez quiera citar a Aldo Mariátegui, a Martín Vizcarra? Lo de Vizcarra me parece muy interesante, porque el señor dice que para que demuestren la obstrucción ministerial, o sea, la obstrucción a los ministros. ¿Desde cuándo las actividades de la oposición son objeto de investigación criminal? Voy a dar un ejemplo sencillo. Es como que citen a un ministro a una interpelación. César, a Obama
la mayoría republicana no le aprobaba el presupuesto. Le daba libramientos que duraban 90 días para que no se pare el Estado. Lo mismo le pasó a Trump. Lo mismo le ha pasado a Trump, los demócratas no le aprobaban el presupuesto. A Biden, los republicanos tampoco le han aprobado el presupuesto. ¿Alguna vez han escuchado ustedes que se haya procesado a alguien porque no en el Congreso norteamericano porque no aprobaba el presupuesto y eso constituía una obstrucción de índole criminal? Doctor, ¿le parece coincidencia que el mismo día que la República saca una encuesta poniendo a Vizcarra adelante, Pérez ya tenía preparado ese día invocar a Vizcarra dentro del caso más mediático, que para su mala suerte se le cayó la transmisión, ¿no? No, pero además, a ver. ¿Le parece coincidencia o no? No, yo sí creo que acá hay una orquestación, pero más grave es, eso es una opinión, la más grave es tener en cuenta que la República y el Instituto de Estudios Peruanos, porque es quien hacen una encuesta con tarjeta, con los nombres puestos, o sea, no aparecen espontáneamente de los entrevistados, y además ponen como posible candidato a quien está inhabilitado para el ejercicio de los derechos políticos. ¿Por qué? Están promocionando a un inhabilitado. Están promocionando a un inhabilitado. ¿Por qué? Porque ahora se dan cuenta que cometieron un error. Los caviares defenestraron a Vizcarra cuando Vizcarra los estafó con el premierato de Cateriano. ¿No? A todos nos quedó claro que el voto de Acuña no era un voto pues, que lo había hecho por volverse opositor. En mi opinión era tratar de quitarle de encima a Vizcarra a una figura que podía opacarlo. Porque de todas maneras Cateriano ocupa más espacio mediático que Vizcarra. Vizcarra es un hombre de hablar ripioso, repetido, el esfuerzo y el esfuerzo. Y eso es todo. Pero Cateriano es una persona más... un hombre malvado, preparado, pero más estructurado. ¿No? Y ahora, cuando se dieron cuenta de que los habían estafado, aparecieron las pruebas contra él y lo condujeron hasta la vacancia. Después, yo he escuchado una declaración de Gustavo Gorriti que me parece muy interesante, que nunca estuvieron mejor que con Vizcarra. ¿No? Entonces, ahí se dieron cuenta, nos precipitamos, porque creyeron que les iba a durar ese pase del poder a las manos de Sagasti. Pero Sagasti es un hombre impopular, no es un hombre conocido, no es un hombre que tenga arrastre entre las multitudes, no es un líder de masas. Es un canapé de un cóctel de cofradía. Claro, en la noche, ¿no?, puede salir presidente. Claro. Entonces, pero bueno, ahora necesitan regresar a Vizcarra. Creen que Vizcarra es un magneto electoral, pero están equivocados. Voy a dar un ejemplo sencillo, César, para terminar esto, para no quitarles más tiempo. ¿Quién ha tenido más exposición mediática que Martín Vizcarra en los últimos 20 años en la política peruana? Nadie, ni de cerca, ni Alan García siquiera. ¿Cuántos votos obtuvo? 160 y pico mil votos. 200.000. No llegó ni a los 200.000. No, sí, 200.000. Ya, supongamos 200.000. Yo me di cuenta porque 200.000 era, su cantidad de votos era casi igual a los muertos por COVID en ese momento. Pero supongamos que son 200.000. Yo tenía en la cabeza 162.000 de votos preferenciales. ¿Ok? Daniel Urresti, que a mí no me simpatiza para nada, sacó 500.000 votos con la centésima parte de proyección pública que el señor Vizcarra. ¿Vizcarra es un magneto electoral de verdad? A lo mejor es como Julio Guzmán. Vizcarra es un bluff. Tienen un Julio Guzmán más alto y menos gracioso. Se puede impregnar un poco. Está caliente. Ya, doctor. Y para terminar, doctor, ya esta es una pregunta política. ¿Qué cree usted que va a pasar de acá al 2026 respecto a las elecciones? Bueno, yo creo que todavía corremos el riesgo de tener elecciones en el 2025. Ya. Temo que la inexperiencia de la señora Boluarte nos está pasando factura y que además estas campañas que está desarrollando la izquierda caviar para mantener el tinglado legal que montó, primero fueron con Toledo, la obsesión de la lucha contra la corrupción para acabar con el fujimorismo. Alan cometió un pecado,
que fue la ley de extinción, la ley de pérdida de dominio, que después se convirtió en la ley de extinción de dominio. Vino Humala y metió también el tema de organización criminal y acentuó el tema de lavado de activos. Se puso el harakiri. Vino Pedro Pablo Kuczynski y fue el que metió los 36 meses de prisión preventiva con su ministra Marisol Pérez Tello. Y agravó los temas de organización criminal. Todo eso ha sido un programa en el que ellos han estado metidos. Y de ahí vino el 18, que curioso, después que ven coronado su esfuerzo de crear el tinglado legal, la prisión de Keiko Fujimori y el suicidio de Alan García. Y la tortura a un hombre que estaba muriendo, Lucho Castañeda Alonso. Meter a un hombre que estaba muriendo en el penal Castro Castro. A ese nivel de crueldad llega esta gente. Por eso es importante desarmar ese tinglado legal y creo que el Congreso está haciendo muy bien con eso. Pero va a haber mucha resistencia, porque le van a hacer creer a la gente que los malos están eliminando esta ley. Porque eso es lo que hacen y engañan a la gente. Dicen, no, por ejemplo, en el tema de la prescripción, van a salir los terroristas. Mentira, no hay un solo terrorista condenado por lesa humanidad. No, ahora ya no vamos a poder perseguir. Chávez Cotrina dice, no vamos a poder perseguir ni la tala ilegal, ni la minería ilegal, ni nada de eso. Mentira, cuando son justamente las actividades que ahora tienen que perseguir, ¿no? Doctor, y un puntito que se me haya quedado fuera, por favor, lo de lesa humanidad. Usted estaba en el caso del Frontón, siguiendo el caso del Frontón. Sí. Ahí ya también se está pidiendo aplicar la nueva ley. Se va a pedir. Yo no estoy muy claro de que la nueva ley se aplique para el caso de Frontón, porque el caso de Frontón está por grave violación de derechos humanos. ¿Ni cuánto sería que la distinto pena? de lesa humanidad. Pero yo creo que ya llegó el punto en el que estos casos, dada la existencia de la prescripción, 40 años creo que han pasado. desde 1986 hasta acá, 38. han pasado 38 años. Pero, o sea, lo que yo quiero decir es esto. Yo creo que el Estado, todos deberíamos ponernos de acuerdo para llevar todos estos temas de las Fuerzas Armadas a un proceso de justicia restaurativa. La justicia restaurativa ya no impone penas, impone reconocimiento de errores y satisfacción a las víctimas. Y con eso terminamos este asunto. Sí, fue un periodo doloroso, sí hubo crímenes en el marco de la lucha contra el terrorismo, debemos condenarlos, debemos censurarlos, pero lo que no vamos a permitir es que esto se transforme en una generalización contra nuestras Fuerzas Armadas, ni contra nuestros policías, ni contra quienes pusieron el pecho cuando el Perú, ojo, estaba amenazado de ser desaparecido. Sendero Luminoso no quería ser una República Popular del Perú. Sendero Luminoso iba a fundar la República Popular de Nueva Democracia, es decir, el Perú iba a desaparecer. Doctor, y justo hablando de ese tema, bueno, eso ya es una arista. La persona que fue identificada como el que lanzó el vaso contra Patricia Chirinos es un literato, un poeta, un supuesto intelectual, pero se encontró que entre sus textos él habla de la violencia política y del terrorismo que Sendero Luminoso y el Estado ejercían contra los peruanos. ¿Qué se puede hacer frente a esta ideología que están difundiendo en las universidades, claramente, abiertamente? El gran problema es que en 1992 Francis Fukuyama confundió a todo el mundo y dijo que era el fin de la historia, que ya la democracia había triunfado, el capitalismo también, entonces era hora de irnos a hacer negocios y olvidarnos de las ideas. Algunos lo creyeron, la mayor parte lo creyó, sobre todo del centro a la derecha. Esta gente se reconvirtió y los damnificados de la demolición del muro de Berlín se organizaron para convertirse ahora en posmodernos y tomaron la academia. No se sorprendan, o sea, las grandes universidades del mundo están tomadas por este pensamiento. Imagínense lo que pasa con las universidades aquí. Les hemos dejado el espacio de las ideas. El colegio Roosevelt ya estamos viendo lo que está pasando. Les hemos dado el espacio de las ideas. Les hemos entregado el campo de las ideas. Lo que tiene que venir es una batalla en el campo de las ideas. Tenemos que reponer el debate ideológico. Tenemos que reponer el debate programático. Tenemos que reponer el debate político en general. Pero para que eso se reponga, necesitamos que los medios de comunicación abran el espacio, porque si ustedes miran, con excepción de Expreso y 3 o 4 medios más, todos los demás son parte del coro que repite las monsergas y las tonterías del posmodernismo. Doctor,
Ese es un tema también de narrativa cultural, por así decirlo. Eso a veces como que nos sobrecarga un poco, ¿no? O sea, se repite tanto un punto de vista que se vuelve una realidad para muchos. Es que eso se llama... A nosotros nos pasa, incluso a veces nos sale una noticia internacional o de arte y la publicamos como tal. Por eso, los que han estudiado este tema, como por ejemplo Plugrose y Lindsay, dicen que hay 3 etapas. Hay un posmodernismo, el posmodernismo original, que es el de Derrida y Foucault, y otros más, ¿no? Un posmodernismo aplicado, que es el que cambia y dice del escepticismo de no podemos conocer a la verdad, es nosotros tenemos la verdad. Y el posmodernismo reificado, que es el que gobierna hoy el debate ideológico, hace que estas cosas se conviertan en realidad. Entonces, usted puede encontrar, César, que The Economist trata como mujer a este hombre persa que agarró a golpes a la italiana. Se refiere a él como Mises. Claro, y nosotros en Expreso incluso lo ponemos, la boxeadora le ponemos. Por eso. O sea, se dan cuenta, eso es la reificación de estas ideas. Se convierten en cosas. Claro. Se convierten en cosas tangibles. Y a veces no nos damos cuenta y seguimos la narrativa. Así es, ¿por qué? Porque hay toda una atmósfera. Por eso se está rompiendo. Y finalmente un tema así de tipificación, de aplicación de investigaciones. ¿Usted ha visto este tema de los colectivos, la resistencia, la insurgencia, los combatientes, que a veces van a IDL, hacen bulla, van a las casas, hacen bulla, les abren investigación por hacer bulla, por supuesta discriminación, por supuesto agravio verbal? Al sujeto que le tiró el vaso a Patricia Chirinos, hasta ahora no le abren investigación en fiscalía. Pero más, cuento, a ver, esto comenzó el año 2000, cuando fueron a dejarle bolsas de basura en la casa a Marta Chávez. Yo he sido adversario del gobierno de Alberto Fujimori. Yo he criticado, he escrito artículos contra Alberto Fujimori, he marchado contra Alberto Fujimori. Eso no justifica que vayan y le dejen basura en la casa a alguien. Y eso hicieron con la señora Chávez. Después, claro, vino un abuso en el Congreso y la votaron a ella, la votaron a la señora Salgado y a la señora... No, pero hablemos de agresiones. No, pues un ratito. Más de estos acosos han venido. Se produjo el de Beto Ortiz. Claro. A mí saliendo de la audiencia. Claro. Y lo presentaron, todavía lo colgaron en YouTube diciendo: el pueblo insulta a abogado de corruptos, ¿no? Condena a abogado de corruptos. ¿Qué fiscal me abrió una investigación por eso? ¿Qué fiscal abrió esa investigación? La noticia Criminis estaba ahí. Pero no la abrieron. Entonces, ¿por qué? Porque yo vengo diciendo, cuidado, en el Perú la justicia tiene un problema de hemiplegia. Si un día le tiran un vaso de vidrio a Zoraida Ábalos, a Juan Carlos Villena, a Delia Espinosa, tampoco habría que abrir investigación. No, pues fíjate, eso ya de claro, de plano es una tentativa. Yo podría pedir actos homogéneos. Podría lanzarle un vaso a ellos y pedir actos homogéneos. No le habría investigación a un acto igual, acá tampoco. Es una tentativa de lesiones. Ahora, claro, el error no genera derecho. No, pero digo, es una tentativa de lesiones. El señor fiscal ha visto una tentativa de lesiones. Y de lesiones graves, porque estoy tirando un objeto contundente a una persona. Y no abre investigación. La cosa demuestra que, en cambio, se paran y le gritan unas cosas desagradables, pero perdón, a Beto Ortiz, a mí, a Juliana Loza, a una serie de personas les han hecho eso. ¿Por qué este desbalance? Entonces, cuando yo voy y me entrevistan, ¿pero qué piensa usted de la pregunta es: ¿los han golpeado? No. ¿Les han roto las lunas? No. Podría ser una agresión, pero en menor nivel, en menor grado. No, pero ¿qué es? O sea, pongámonos jacobinos. Es una agresión, pero es una agresión menor. Es que no es una agresión, porque las expresiones acerbas están protegidas por la libertad de expresión en el caso de una sociedad democrática. La cuestión es que nadie insulte. A ver, el señor Gorriti llama a este grupo la pestilencia. Insulto contra insulto. Y nadie le dice nada. En ese caso sí es gracioso. Y todos sus amiguitos repiten la pestilencia. Y les parece gracioso. Es como que yo diga gonorriti. Por ejemplo. Yo cuando él dice gonorriti, vamos todos al proceso. Cuando él dice la pestilencia, nadie va a ningún proceso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto para mí lo que termina es que el corolario es: esto demuestra que tenemos una justicia parcializada por ideologización. Y la única forma de resolverlo, y se lo digo al Congreso, y lo he dicho ya varias veces y lo voy a decir una vez más, es que el Congreso de la República, con el voto más alto posible, disponga la reorganización de todo el Sistema Nacional de Justicia. Procuraduría General del Estado, Ministerio Público y Poder Judicial.
No hay otra forma. Eso sería tal vez lo ideal, pero ahorita el Congreso, por sus propios errores y también ciertamente por ciertas noticias, está deslegitimado. Si se pone a hacer eso, la mayoría no va a confiar. El punto es que si el Congreso hace esta reforma y pone gente que sea por lo menos verosímil, entonces sí la gente va a confiar. Lo que no puede seguir siendo, y la gente sí se está dando cuenta, yo lo siento cuando viajo y la gente me pasa la voz o me hace comentarios, lo que la gente sí se está dando cuenta es que esa perniciosa torsión de la imparcialidad en los órganos de justicia no puede proseguir. Y eso le pasa a los más pobres. Claro. Las mujeres que tienen juicio de alimentos están años de años. Por eso, entonces queremos un cambio. Los jueces postulan para ser jueces. Nadie los leva, no es que viene el caimán y se los lleva al Palacio de Justicia. Y cuando entran saben que hay una carga procesal altísima. Y prometen resolverla. Y cuando asumen el cargo y les ponen la medallita, ya no pueden resolver a tiempo porque hay carga procesal. ¿Cómo es esta cosa? ¿Usted no sabía que aquí había carga procesal que venía justamente a resolverla? Claro. Lo que tenemos que hacer es eso. No hay otra manera. Tiene que haber una reforma radical. Yo voy a dar un ejemplo sencillo, lo digo acá en público. En todos los procesos penales, hasta el caso de Keiko Fujimori, hasta el caso Cócteles, las excepciones se podían apelar. Uno planteaba su excepción y se la negaban, y uno podía apelar e ir a la sala. Le decía al juez supremo, al juez de la investigación preparatoria, planteo mi excepción, el juez decía, infundada su excepción, yo podía apelar, irme a la sala. Justo para el caso Keiko Fujimori se convoca un pleno jurisdiccional en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Y desde las alturas de la Corte Suprema baja el señor César San Martín, que había resuelto incontables casaciones. O sea, no solamente se podía apelar, sino que se podía llevar en casación a la Corte Suprema la excepción que no se estimaba. Y dice que las excepciones son inapelables. Y todas las apelaciones a las excepciones que se desestimaron fueron rechazadas en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Ahora se está convocando un pleno para establecer que sí se pueden apelar. O sea, dígame, se hizo jurisprudencia para un caso concreto, que era bloquear el derecho a la doble instancia de la señora Fujimori y de las personas que están siendo acusadas. Y luego con toda claridad. Y bajó un juez supremo, no cualquiera. El presidente de la Corte, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que es la única que conoce casos del nuevo Código Procesal Penal, para producir esa decisión. ¿Ese señor es imparcial? ¿Puede seguir ahí? Una consulta. Hablando de estos acuerdos plenarios, creo que en el año 2019 se dio un acuerdo plenario, no sé si es la fecha exacta, se dio un acuerdo plenario que ponía más requisitos para la prisión preventiva, pero no le hacen caso tampoco, ¿no? No, todavía no terminan de... ¿Por qué? Porque a la jurisprudencia y a las reglas de garantía de los derechos, lo que les dije, no tienen sanciones. Cuando usted le Toda ponga... norma debe venir con su sanción. Así es. Todo deber tiene que venir con una sanción. Si no cumples esto, te pasa esto. Así es. ¿Y cuál sería? Falta muy grave. Y falta muy graves, te vas del Poder Judicial. El día que los jueces sepan que cuando hagan eso se van a ir del Poder Judicial, no va a volver a ocurrir. Ok, doctor, muchas gracias.